Ya se está grabando la reunión, parece ser. Sí, genial. Ya estamos entrando. Hola desde Gran Canaria, nos dice Cristina. Hola desde Madrid. Buenas tardes, dice Candy desde Tenerife. Hola Candy. Eva, Desde México nos saluda Mela. Vemos Ana, caras conocidas. claro, Buenas tardes a todos y todas. Vale, seguimos admitiendo. Muy bien. Vale, desde Castellón, Argentina. como sabéis, este webinar se va a grabar. Entonces os saldrá un cartelito seguramente indicando que la reunión se está grabando. Si hay alguien que, por lo que sea, no quiere aparecer en la grabación, podéis quitaros el vídeo, la cámara, y si alguna persona no quiere que aparezca su nombre, también podéis darle en vuestro cuadradito donde aparece vuestro rostro. Hay tres puntitos arriba, podéis darle a cambiar nombre y ahí podéis cambiar el nombre o eliminarlo si queréis, ¿vale? Porque al ser grabado damos por hecho que todos los que salís aceptáis este consentimiento. Y bueno, pues si os parece, vamos a ir comenzando. Así que bueno, pues nada, ya estamos todos listos. Tenemos muchos amigos que vemos aquí de distintas partes. Estamos muy contentos de compartir este espacio de crecimiento mutuo con todos vosotros y vosotras. Y bueno, como siempre, sabéis que tenéis habilitado el chat, que va a estar habilitado durante toda la charla, durante todo el webinar, para que podáis ir haciendo vuestras preguntas. Si tenéis preguntas, podéis irlas dejando en el chat. Monse las va a ir tomando nota de todas ellas y después de la charla las iremos leyendo y respondiendo una a una. Así que no dudéis en dejar todas vuestras preguntas o vuestras sugerencias o lo que consideréis oportuno. Todas van a ser bienvenidas. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre la adolescencia, abordándola desde una mirada profunda, un tema que es muy interesante y para ello tenemos el enorme placer de contar con Pilar González, que es madre adoptiva de una joven que está en proceso de dejar atrás la adolescencia y además es maestra y psicopedagoga con 46 años ya de disfrute como docente. Y bueno, pues junto a ella nos acompaña Monse La Pastora, directora de Psicoberitas, a quien ya conocéis. Así que nada, Monse, sin más dilación, te cedo la palabra para proceder con el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, Dana. Nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Solamente agradecer a Pilar esta colaboración con Psicoveritas, que por supuesto siempre lo hace con mucho placer y dispuesta a aprender mucho de todo lo que nos va a contar. Cuando quieras, Pilar, puedes empezar. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Antes de dar comienzo, yo quiero aclarar varias cositas. Bueno, primero, que yo no soy neurocientífica, que vaya por delante. Sí es verdad que soy una gran aficionada a la neurociencia. He tenido la suerte de que la neuroeducación se cruzara en mi camino y en los últimos 20 años de docencia pues pude trabajar con gente muy experta intentando adaptar la neurociencia a la educación, ¿de acuerdo? Pensando siempre en metodologías que fueran coherentes con el funcionamiento de nuestro cerebro. Por otro lado, también quiero, para que sea más ágil y yo me sienta más relajada y mejor, el tema del vocabulario, el tema del masculino y el femenino, yo voy a utilizar el masculino porque es con el que me he criado como genérico y me siento más relajada y mejor, pero entendéis que estamos hablando de masculino y femenino siempre, con lo cual cuando hable de chicos, pues son chicos, chicas, y cuando hable de padres, son padres, madres, ¿de acuerdo? Y por último, yo más que por docente, yo estoy aquí por madre adoptiva y madre de una chica que está, pues eso, como han dicho las compañeras, saliendo de la adolescencia. Entonces, yo os voy a poner muchos ejemplos, lógicamente, de mi hija, con el permiso de ella, por supuesto. Le pidió su permiso y me ha dicho, mamá, cuenta lo que quieras. Y así que
en ese sentido me siento mejor porque yo pienso que los mejores ejemplos, porque yo con lo que más he aprendido de la adolescencia, podéis comprender que es con mi propia hija y creo que es donde más puedo aportar. Así que sin más dilación, os digo un poco, vamos a ver un poco de neurociencia, pero a un nivel muy sencillo, muy comprensible, y después vamos a ver las características del cerebro del adolescente en concreto, cómo se traduce eso en comportamientos y cómo nosotros debemos de actuar como padres. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues empezamos. Si me deja el tema. Bueno, a nivel ya de entrada, una cifra que siempre llama mucho la atención es el número de neuronas que tenemos en el cerebro. Tenemos alrededor de 80.000 millones de neuronas. O sea, es una cantidad que es imposible imaginarla, ¿no? Que pueden llegar a multiplicarse muchísimo. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿De qué se encarga nuestro cerebro? Pues se encarga de estructuras que coordinan las emociones, el movimiento, la conducta, el pensamiento, las sensaciones y además se encargan del funcionamiento general de todos los sistemas que operan en nuestro cuerpo. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, por supuesto, todos los sistemas. O sea, nuestro cerebro se encarga de absolutamente todo. Hola, mira, estoy intentando unirme al web. Problema para unirse, ¿no? Y entonces la pregunta que lanzo es, con todo esto, ¿qué pretende nuestro cerebro? O sea, nuestro cerebro, ¿por qué se encarga de todo? ¿Cuál es el objetivo primero y último? Pues es muy fácil, muy sencillo, podemos imaginarlo todo, es nuestra supervivencia, que podamos sobrevivir. Entonces, desde el primer momento en que nuestro cerebro empieza a formarse, no tiene más objetivo que es que vayamos sobreviviendo día a día. Con lo cual, todos los cambios que se van operando en el cerebro, su único objetivo es mantenernos con vida. ¿De acuerdo? Vamos a la... Bueno, antes de meternos directamente en nuestro cerebro, sí quería deciros que, porque además está relacionado totalmente con esto, cuando nosotros hablamos de supervivencia, hablamos exactamente de la adaptación que desde el momento desde el momento del nacimiento a nuestro entorno inmediato. ¿De acuerdo? Lo que nos rodea va a definir también nuestro cerebro, porque lo que nos rodea le va a dar la información al cerebro de cuáles son nuestras necesidades. Entonces, el cerebro se va a adaptar en todo momento a lo que pasa a nuestro alrededor. Ya puede pasar desde el momento de la gestación, porque ya empieza ahí a haber necesidades y puede haber situaciones que después, cuando hablemos de la adversidad temprana, nos daremos cuenta hasta qué punto pueden influir en la formación del cerebro las demandas que se hacen ya desde el útero. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las partes? Vamos a hacer un barrido rápido. Sí os tengo que decir que fijaros que nuestro sistema nervioso empieza a funcionar ya a los 18 días de gestación. Ya empieza, el embrión ya empieza a demandarle cosas al cerebro con lo poco que hay del cerebro, que no son más que células nerviosas que están empezando a organizarse. En la séptima semana comienza el funcionamiento de lo que se le llama el cerebro fetal. ¿Por qué? Porque el feto empieza a moverse. Entonces ahí ya surge una primera necesidad para ese cerebro que está en ciernes, que es responder a esa necesidad de moverse. El cerebro ya empieza a responder. Y por otro lado, la primera actividad cerebral, ya os digo, son las migraciones cerebrales que ya dentro del cerebro del feto empiezan a moverse para organizarse ellas solas y para lo que le demanda él está en el útero, que en ese momento es solo el movimiento. Él está flotando en el líquido. Importante para la supervivencia. Pues lo más importante para nuestra supervivencia son nuestros 5 sentidos, porque al cerebro, como le llega la información del entorno, no es más que a través de los sentidos, algo tan simple como eso. Por eso es tan importante en las primeras edades
sobre todo cuando yo soy maestra de infantil, siempre hemos batallado mucho los maestros de infantil, si alguno hay aquí, que yo sé que hay algunos, sé que está de acuerdo conmigo, el desarrollo de los sentidos es fundamental. Es fundamental. Mm, Todo el tiempo que perdemos en enseñarle a los niños números y letras con 3 años, si lo dedicáramos realmente a tener un desarrollo que les permita ser luego operativos en su día a día de los 5 sentidos, estaríamos contribuyendo a un desarrollo mm, genial. Es que no se me ocurre otra palabra, de nuestro cerebro, porque toda información le llega al cerebro a través de los 5 sentidos. Y aquí hay muchas cosas que podríamos hablar también como padres adoptivos, de los niños que han estado en orfanatos y han estado aislados porque, bueno, pues porque había una cuidadora, todos sabemos las circunstancias, a lo mejor para 20 niños no podía atenderlos. Esos niños que lo que les llega del entorno no lo pueden procesar porque no saben las necesidades No que van escucho teniendo, con nada. lo cual su cerebro no se adapta para responder a esas necesidades. Esos niños que terminan abortando el llanto porque el llanto no les sirve para nada. Lo poco que interviene, los ruidos terminan por ignorarlos porque tampoco les aportan. Entonces, por eso también se habla mucho de la estimulación precoz, de lo importante que es que los niños desde bien pequeñitos tengan los 5 sentidos bien estimulados. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el mapa tenemos primero, para poder sobrevivir, la médula espinal porque controla nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema circulatorio, sin el cual, pues ya os podéis dar cuenta. Es cierto que no podemos prescindir de ninguna parte del cerebro, ¿de acuerdo? Todas tienen su función, todas son importantes, pero sepamos que las partes del cerebro no trabajan de manera aislada, están todas interconectadas y dependen unas de las otras. Lo que pasa es que las tenemos que repartir así para estudiarlas. Tenemos que partir nuestro cerebro para que podamos estudiarlo. Nosotros vamos a hacer un barrido rápido para que veamos un poco qué tenemos ahí. La amígdala, que habla sobre todo de la supervivencia. La amígdala es la que conectamos cuando estamos en peligro, ¿de acuerdo? Para poder defendernos, para poder actuar. El hipocampo, donde tenemos los recuerdos, aprendizaje y memoria, que daros cuenta que ninguno puede vivir sin el otro. No hay aprendizaje sin recuerdo ni memoria, ni hay recuerdos sin memoria ni aprendizaje, porque aprendemos de lo que vivimos, pero después tiene que intervenir la memoria para que eso quede registrado. Y los recuerdos es precisamente cuando se pone en práctica la memoria, ¿de acuerdo? El lóbulo parietal, que nos habla del tacto, el lóbulo occipital de la vista, si vamos viendo dónde están las partes de los 5 sentidos. El lóbulo temporal está el oído y el olfato. Y en el lóbulo frontal está el gusto y las funciones ejecutivas, de las que hablaremos ahora, porque son la parte, digamos, una de las partes que más nos interesan a nosotros por las edades que estamos, con las que tenemos a nuestros hijos ahora mismo, por la adolescencia, ¿no? Vamos a darle mucha importancia a las funciones ejecutivas y las veremos ahora a continuación. Y bueno, aquí viene la culpable de todo. Esa cantidad que tenemos, que son 86.000 millones, nuestras neuronas. La neurona es la que se encarga de recoger y transmitir la información. Las neuronas, daros cuenta que lo tenéis ahí puesto, pueden llegar a un 4.000.000.000. O sea, la forma de multiplicarse no se sabe, yo creo que es infinita porque no hay manera de ponerle cifras, ¿de acuerdo? Ya un 4.000.000.000 ya me parece que es bastante cantidad, ¿no? Entonces, tenemos la neurona que lo que hace es recoger la información, conectarse con otras neuronas y lo hace a través de la terminal del axón. El terminal del axón se conecta con otra neurona a través de las dendritas. Van estableciendo una estructura que, dependiendo de la información que le viene del entorno, esa estructura se va a adaptar perfectamente a la demanda que el entorno hace de nosotros. O sea, no lo sé, como comprarte un traje a medida, ¿de acuerdo? Como tengo los brazos más cortos, necesito las mangas más cortas. Es exactamente eso.
O sea, lo que nos demanda el entorno, nuestro cerebro se encarga de hacer, de darnos los recursos a través de las conexiones neuronales o conexiones sinápticas para que podamos responder con estructuras. En pedagogía le llamamos estructuras de conocimiento. Cada vez que un niño aprende algo, se crea una estructura de conocimiento que le va a servir ya para aplicar también en otras veces que aprenda. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes de la estimulación, de que un niño esté bien estimulado, que reciba mucha información del exterior, pero que sea información buena, que sea información fiable. ¿De acuerdo? Porque dependiendo de la fiabilidad de esa información, de lo real que sea y de la calidad que tenga, va a depender la calidad también de las Estoy intentando conexiones. hacer, no me deja hacer nada. Las conexiones siempre se van a adaptar a la demanda del entorno, por lo que hemos hablado ya, porque es donde tenemos que sobrevivir. Hay una parte, la sinapsis, os acabo de explicar cómo son las conexiones, se llaman sinapsis, y cuanta más información llega, más conexiones hay, más rica es la estructura que se crea, ¿de acuerdo? Y luego hay algo muy importante que tiene mucho que ver con la adolescencia, que es la mielinización. La mielina recubre el axón, ¿de acuerdo? Y es como un cable eléctrico porque al final la neurona lo que hace son conexiones eléctricas, no son otro tipo de conexiones. Pero digamos que igual que nosotros en la instalación eléctrica de nuestra casa queremos una conexión fuerte, queremos un cable fuerte que esté bien protegido, bien aislado, pues estas conexiones también necesitan estar bien protegidas y bien aisladas. Entonces los axones se recubren de mielina y son las que hacen que luego sean fuertes, duraderas y consistentes la sinapsis, las conexiones neuronales que se van dando. Ahí tenéis, a la derecha tenéis cómo se va creando la mielinización, perdón. En el cable, las lucecitas que han simulado ahí serían las conexiones que se hacen entre la terminal del axón y las dendritas. ¿Y cómo se hacen esas conexiones? Pues esas conexiones se hacen a través de algo que nosotros llamamos hormonas y que son neurotransmisores, que ahora también hablaremos de ellos. La terminal del axón los segrega para darle también fuerza y consistencia a las conexiones neuronales. Perdón, que he tocado donde no debía. Yo estoy de los nervios ahora mismo, me relaja decirlo, ¿eh? Me relaja decirlo. A ver por qué no quiere pasar. Tranquila, Ahí. si necesitas cualquier Bueno, cosa, estamos aquí. sí, voy muy rápida porque me creo que no me va a dar tiempo y entonces voy a empezar a respirar profundo y a relajarme porque no tengo por qué correr. Lo que quiero es que esta parte que es quizá la parte más árida, pues también la podáis disfrutar, ¿no? Porque resulta siempre muy interesante. La plasticidad, tenemos que decir que es la más importante característica que tiene nuestro cerebro, por lo mismo que os estoy explicando. Nuestro cerebro se adapta siempre a las necesidades que nos demanda el entorno, a las necesidades que tenemos nosotros. Esa plasticidad hace que, por ejemplo, que después hablaremos de ello, las neuronas o las estructuras neuronales que en un momento determinado hemos formado para sobrevivir, pero que con el paso del tiempo ya no nos sirven, que están ahí apartadas, que el cerebro no las utiliza, pierden fuerza y nuestro cerebro, que ya veis, ya estáis viendo que funciona de maravilla, las elimina. ¿De acuerdo? Entonces, plasticidad, otra cosa que todos conocemos. Cuando falla un sentido, falla el sentido de la vista, ¿qué hacen los otros 4 sentidos? Que se agudizan mucho más. Las conexiones neuronales ahí se multiplican mucho más para darle más fuerza a las otras partes de la percepción. Todo eso, ¿por qué se produce? Pues se produce precisamente porque nuestro cerebro tiene una plasticidad alucinante. Alucinante. Por pequeña que sea la demanda del entorno, nuestro cerebro va a estar ahí siempre para responder. Ojo, estoy hablando de supervivencia, pero nuestro cerebro también responde
a las interacciones negativas. Por eso también es muy importante tener cuidado con lo que nuestros niños viven ahora mismo, y ahí puede, en esto que os estoy diciendo ahora mismo, va a encajar perfectamente el tema de las redes sociales y demás, ¿de acuerdo? Porque eso es otra demanda que nuestros adolescentes tienen ahora mismo, lo que les demanda el hábitat donde ellos se mueven, que básicamente es el grupo de amigos y las redes sociales. Entonces, lo mismo, se adaptan para lo bueno, el cerebro tiene plasticidad para una cosa que para otra. Él no diferencia ahí lo que es positivo ni lo que es negativo. Solo lo puede diferenciar, y ahora lo veremos después, a través de las emociones. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí os muestro lo que es esto que os decía de que cuando ya no necesitamos determinadas estructuras sinápticas, se van perdiendo fuerza porque no se usan y terminan desapareciendo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la poda sináptica. Nuestro cerebro está siempre pensando en ser lo más útil posible, entonces el material que ya no le sirve, lo que hace es desecharlo. Lo quita de en medio, pues, pero por eso, porque ya lleva mucho tiempo sin usarse. Entonces, el recién nacido, cuando nace, tenemos 223 millones de neuronas, ¿de acuerdo? Hasta los 80.000 que después llegamos a tener, y ya habéis visto que se pueden multiplicar muchísimo más dependiendo de la actividad. Desde el nacimiento hasta los 2 años hay un crecimiento frenético, frenético. ¿Por qué creéis vosotros que se da ese crecimiento? Pues por pura lógica. En el momento en que el niño nace, el entorno empieza a demandarle al cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué hace? Que empiecen a producirse conexiones neuronales sin parar, sin parar. Es una de las épocas donde más conexiones se producen, hasta aproximadamente hasta los 2 años. ¿Qué pasa de los 2 a los 3? Pues que empiezan a decaer unas primeras conexiones que se hicieron al nacer porque nos lo demandaba el entorno, pero ya el niño va creciendo, el bebé va creciendo y hay cosas que ya no necesita. Entonces el cerebro lo va apartando y como a los 3 años se produce una primera poda neuronal de esas estructuras que en un principio necesitaban al nacer. Por ejemplo, nosotros nacemos con el reflejo de succión, ¿no? Porque lo necesitamos para sobrevivir para mamá, y tu cerebro lo pone en marcha. Cuando ya tiene los 3 años, eso lleva ya tiempo sin usarse, ¿de acuerdo? Entonces, eso el cerebro lo quita de en medio y empieza una primera poda. La segunda poda se da como a los 6 años. Yo los 6 años siempre le he dicho que es la primera adolescencia. Cuando trabajaba yo, porque es donde realmente los niños ya empiezan a sentirse también mayores. También influye mucho la escuela, ¿no? El tema de que a los 6 años ya pasan a primaria, ya no somos los pequeños del cole, ya vamos con los mayores, pero es verdad que también neurológicamente también se nota a los 6 años, el niño ha madurado muchísimo y también ha empezado a dejar de utilizar, no tanto como a los 3 años, pero sí de utilizar estructuras neuronales que ya no le van sirviendo porque ya tiene desarrolladas otras superiores que le son más útiles, le son más eficaces. Y el cerebro tiende siempre a ser eficaz y responder a lo que le demandamos. A los 14 años se da una bestialidad de poda neuronal. Porque si a los 6 años un niño ya empieza a sentirse mayor, pues bueno, pues si tenéis a vuestros hijos adolescentes, con 14 años ellos ya empiezan a sentirse adultos, ¿eh? Ya hay que tener cuidadito, no tratarlos como niños que se ofenden. Entonces, es verdad que ya en estas edades hay muchísimas estructuras cerebrales que no necesitan, y ahí la poda es bestial. Lo mismo que de 0 a 2 años, el desarrollo neurológico es muy fuerte, en la adolescencia la poda es muy fuerte. La poda es muy fuerte, pero al mismo tiempo también es muy fuerte las conexiones. Y los neurocientíficos nos dicen siempre, es tan importante la cantidad de conexiones que se hacen como las podas. La poda es tan importante como las conexiones, porque no podemos tener el cerebro lleno de cosas inútiles,
Pero bueno, ya se encarga nuestro propio cerebro de que eso sea así, de que no tengamos cosas ahí que no nos sirvan, conexiones que no nos sirven para nada. Yo pongo siempre un ejemplo con el tema de, en los 2 primeros años de vida con la poda neuronal, cuando un niño nace en un país, y eso, bueno, pues solo tenéis niños seguro de países diferentes en el que vivís, esos niños nacen escuchando un idioma, empiezan a referenciar cosas con un idioma concreto. Si a los 2 años, antes de los 2 años, que es cuando se empieza a adquirir realmente el lenguaje, la adquisición del lenguaje, se supone que empieza alrededor de los 2 años, ya sabéis que esto siempre en el desarrollo evolutivo es muy elástico, unos antes, otros después, pero alrededor de los 2 años, ¿no? Ese niño se le cambia de país, ese niño no va a tener ya, cuando pase un tiempo, no va a recordar nada de su idioma. ¿Por qué? Porque no lo necesita para sobrevivir, a no ser que haya alguien que se lo mantenga, claro. Si hay alguien que le mantiene su idioma, perfecto. Pero si no se lo mantiene, nuestro cerebro lo que hace es, esto no lo necesito para sobrevivir, y entonces como no lo usa, esas conexiones empiezan a debilitarse y a debilitarse y terminan por desaparecer. ¿De acuerdo? Pero si un niño ya adquirió el lenguaje de manera fehaciente y lo ha utilizado realmente, lo que supone adquirir un idioma, va a ser más difícil que lo olvide, ¿de acuerdo? Porque en momentos determinados él mismo va a querer utilizarlo y eso hace que se activen otra vez las estructuras de conocimiento de ese idioma. Cada idioma tiene su propia estructura, ¿de acuerdo? Cuando aprendemos un idioma, todos los países del mundo tienen estructuras en su idioma, unos muy parecidos a otros, pero cada uno con sus características propias. Entonces, por ejemplo, los neurocientíficos dicen que cuando una persona ya sabe 3 idiomas, es mucho más fácil que aprenda otro, que lo va a aprender, no mucho más fácil, pero lo va a aprender muy rápidamente. No le va a costar el mismo trabajo que le costó a lo mejor los otros 3. ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado que la estructura del nuevo idioma por aprender no se acomode a alguna de las otras 3 estructuras que ya tenemos en el cerebro de esos 3 idiomas diferentes. ¿De acuerdo? Aunque luego cada una tenga sus características, pero es fácil y el cerebro va a intentar siempre reconocer la estructura de ese idioma para ajustarlo en alguna de las estructuras que ya tiene. Daros cuenta de la plasticidad que puede llegar a tener nuestro cerebro. Si aprendiéramos a utilizarlo bien, muchos de los problemas que tenemos con nuestros niños en la escuela se acabarían. Esto es, vamos, estoy convencida de ello. Bueno, aquí están las hormonas, que son los que hacen de neurotransmisores y de las que todos habéis oído hablar. ¿De acuerdo? Entonces, esto en la adolescencia, como hay muchísimas conexiones, por esto que hemos estado hablando de la poda, tiene que haber una poda desmesural porque las conexiones se van a multiplicar también, porque el entorno demanda en la adolescencia, no es lo que le demandaba hasta ahora, que además muchas de las cosas que le demandaba el entorno ya nos encargábamos los padres de cubrirlas. Ahora ellos ya quieren volar solos. Y entonces la demanda del entorno es muy fuerte, con lo cual las conexiones neuronales se van a multiplicar de una manera abismal y rápidamente el cerebro actúa y dice, esto hay que quitar para poder construir nuevas estructuras. Entonces, ¿qué se multiplica también? Pues las hormonas que actúan como neurotransmisores, lo que os he explicado antes en la neurona, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una, aquí lo tenéis, tienen su misión y van a contribuir en estructuras completamente diferentes. No vamos a segregar la misma hormona para el placer que para el sexo, por ejemplo, con el deseo sexual. Ahí tenéis la dopamina, que es la del placer. Ya sabéis que esa que nos recomiendan también mucho los médicos que hagamos ejercicio, porque segregamos dopamina cuando hacemos ejercicio, y eso te proporciona placer, te relaja, por eso el ejercicio se le manda también muchas veces a las personas que tienen depresiones y demás. Viene el aprendizaje, la memoria, las conductas activas, coordina ciertos movimientos musculares. La serotonina,
la hormona de la felicidad. También controla la temperatura corporal, influye mucho en el deseo sexual. Bueno, la adrenalina, estoy segura de que las conocéis todas, estoy controlando el tiempo, que son las 7 menos cuarto. Vámonos rápido, vamos a pasar ya de esto porque eh, tenemos hasta las 7:30 era, ¿no, Monse? Sí, 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 hasta las 7:30, pero queremos que dé tiempo a hacer preguntas, así que hay que sí, cortar. por eso me voy, quiero pasar esta parte ya Sí, yo creo de que lo que es vamos la neuro directamente a meternos en la harina con la adolescencia. rápidamente. Las funciones ejecutivas, la parte frontal de nuestro cerebro, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues ahí tenemos ni más ni menos que lo que nos permite actuar en el medio en el que nos estamos desenvolviendo. Y podéis ver la planificación, los razonamientos, o sea, todo lo que le falla a nuestros adolescentes. Eso está aquí en la parte prefrontal. Tenemos razonamiento, la estimulación, el control del día y de la noche, del sueño, el poder tomar decisiones, el poder priorizar unas cosas sobre otras, darle más valor a lo que tiene que a lo que no tiene. Todo eso está en la parte prefrontal del cerebro. ¿Por qué os digo esto? Pues otra que interviene mucho en la adolescencia, el sistema límbico. El sistema límbico es de las emociones y todos sabemos cómo tiene el sistema límbico nuestros adolescentes. ¿De acuerdo? Están a tope, al 100% de emociones, buenas y malas. El mundo de emociones del adolescente son como los dientes de una sierra. Tan pronto está arriba, arriba, como están abajo, abajo. O sea, tan pronto están súper eufóricos como están hundidos. Y además eso puede pasar en un mismo minuto, pasar 3 veces por situaciones diferentes, por emociones diferentes. ¿Vale? Y ahora venimos aquí al cerebro del adolescente, donde tenemos el sistema límbico, la parte prefrontal y la hipófisis, que es la encargada de los deseos sexuales. Las tres partes que intervienen de nuestro cerebro más directamente en la adolescencia. El sistema límbico, el de las emociones que os estoy diciendo, está súper reactivo. Ese no para ni un momento. La parte frontal, sin embargo, está totalmente inmadura. Madura bastante después y más lentamente. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, el deseo sexual. Entonces, cuando juntamos estas tres cosas, ¿qué tenemos? Pues tenemos una bomba emocional de un gran calibre. ¿De acuerdo? Ejemplos. No pueden planificar objetivos a largo plazo, son incapaces de hacer dos cosas a la vez, búsqueda constante de recompensa, eso sí, hacen una cosa inmediatamente tienen que tener el resultado, baja capacidad de control, la autorregulación está muy, muy tocada, el estado emocional cambiante que hemos dicho, las relaciones sociales se convierten en lo más importante de su vida, las dificultades para enfocar sus deseos y lo que realmente les motiva, no saben actuar ante el estrés y son incapaces de valorar los riesgos. Por eso muchas veces en la adolescencia decimos que no tienen noción del peligro. Pues no, pero no lo tienen porque la parte prefrontal de su cerebro está inmadura, está todavía muy inmadura. Ahora conectamos adversidad temprana con adolescencia, ¿de acuerdo? La adversidad temprana ya sabéis que desde el momento de la gestación y generalmente pues hasta los 3 años, en la primera infancia, cualquier situación adversa va a influir en la formación de ese cerebro. Ese cerebro, si tiene situaciones adversas, va a crear estructuras para que se puedan defender, para poder defenderse de esas situaciones adversas si se vuelven a presentar. Por eso podemos tener tranquilamente a niños que son agresivos, nosotros lo hemos vivido últimamente mucho en mi asociación, pues estos niños de acogida, en este caso era de acogida, pero puede ser igual adoptado. No se les puede tocar, porque no sabemos exactamente qué tipo de adversidad temprana habrá sufrido, pero que habrá tenido algo que ver con el contacto físico, seguro. Entonces, su reacción impulsiva es quitándose a la persona o empujándole porque no soporta que le toque físicamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué reacciona así? Porque su cerebro está diciéndole que se defienda, que no le vuelva a pasar lo que ya pasó. ¿De acuerdo? Eh,
situaciones adversas en el embarazo, pues ya podemos ver la mala alimentación de la madre, el tema de drogas, de alcohol. Todos conocemos los niños con el síndrome de alcoholismo fetal. Yo he tenido alumnos míos que nacieron con el síndrome de abstinencia por heroína, que es de lo peorcito que le puede pasar a un niño, por maltratos, por abusos sexuales. La adversidad temprana, ya sabemos todos el catálogo tan espeluznante que podemos tener, y estamos hablando de niños y no termina uno de acostumbrarse a hablar de estas cosas. En la escuela es donde más se manifiesta, se puede manifestar, porque es donde ellos por primera vez se ven solos y tienen que enfrentarse a situaciones en las que no está el padre y la madre ahí ya con ellos. Y entonces es verdad que la escuela supone un hándicap terrible para nuestros alumnos para nuestros niños que tienen adversidad temprana. Os he puesto ahí que en general pueden tener conducta agresiva o situaciones de presión, no pueden soportar la presión, tienen mucha dependencia porque tienen mucha inseguridad, se distraen, se abstraen, muchos se desconectan y se convierten en niños introvertidos, crean su mundo donde ellos se sienten seguros y protegidos. Entonces, si no hay ahí un docente, un orientador que sepa realmente qué está pasando ahí, pues van a ser niños invisibles en el aula, y que niños de los que solo se va a ver su conducta, pero no se va a ver al niño. Entonces, ahora mismo estamos luchando porque se reconozca la adversidad temprana como diagnóstico en educación y se pueda atender a nuestros niños. En la adopción y en la acogida tenemos, perdonad, es que no veo bueno, aquí la parte de nuestros niños de acogida o de nuestros niños adoptados, que además del el tema de de la propia adolescencia, de la edad, si tienen adversidad temprana, van a tener muchas otras características, ¿no? Pues son niños que van a tomar conciencia de lo que supone la adopción. Si no lo hemos trabajado previamente en la casa, el tema de ser adoptado, lo que supone, y lo hemos ido trabajando con ellos, pues cuando llegan, de todas formas, cuando llegan a la adolescencia, es un shock fuerte, porque ellos ahí ya toman más conciencia de que ser adoptado o ser acogido supone haber sido previamente abandonado. Entonces toman conciencia de lo que es el abandono, empiezan las interrogantes, yo de dónde vengo, si cualquier adolescente está buscándose a sí mismo, intenta saber quién es, pues imaginaros más los nuestros, esa búsqueda de quién soy, de dónde vengo, tendré enfermedades genéticas, no tendré, podré tener hijos, le podré transmitir yo enfermedades a mi hijo, no. Es un mundo que si ya de la adolescencia emocionalmente ya hemos dicho cómo está, si además le sumamos todo esto, luego puede venir también la búsqueda de orígenes y bueno, pues ante todo esto, y ya lo veremos ahora, lo único que podemos hacer es estar ahí y acompañarlos siempre, que sepan que nosotros vamos a estar también. También se encuentran en un momento también con respecto a los sentimientos con sus padres, con un conflicto de lealtades. Muchas veces nuestros niños no nos explican lo que les pasa por la cabeza en la adolescencia con respecto a su familia de origen, por miedo a que nos sintamos nosotros de algún modo traicionados. Ahí se mueven en un conflicto de lealtades que suele ser emocionalmente muy machacante, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver los desafíos que tenemos. Vamos a ver primero lo que tenemos que evitar, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible, si podemos evitarlo, tomarnos las reacciones de nuestros hijos como algo personal. No es una cuestión personal con nosotros, es su momento y es su cerebro como está. No podemos pensar que lo que hacen ni lo hacen adrede, ni lo hacen pensando, no, son puros impulsos y vienen demandados por el propio cerebro, y por eso que hemos estado hablando de las conexiones rápidas y demás. Nosotros no podemos perder de vista tampoco que somos los adultos, no podemos entrarle al trapo a cada provocación que nos hagan, porque no vamos a conseguir nada más que tensar la relación. Tenemos que mantenernos como adultos y demás. Expectativas que sean realistas, porque los padres tenemos básicamente miedo, por lo menos yo lo he vivido así. Yo cualquier comportamiento que hacía mi hija, que a mí me sacaba
de mi zona de confort, decía, "Oh, esto puede ser el preludio de algo después más grave, esto se puede convertir después en, pues no tenemos por qué, tenemos que vivir el momento y aceptarlos tal y como están en ese momento, sabiendo pues que la adolescencia sobre todo va a pasar, que es un momento que es una etapa larga, pero pues también porque es muy importante y de la que nadie puede prescindir, pero que sepamos que también va a terminar, va a tener su fin. Procurar no colgar etiquetas, ¿de acuerdo? No sacar conclusiones de lo que estaba diciendo, de comportamientos que tienen ahora con respecto a que puedan convertirse después en el futuro en algo. Y cuidado con las etiquetas, sobre todo cuando hablamos con ellos. Pues, sobre todo cuando hablamos con ellos. Es que eres un mal educado. Es que eres. Porque no es un mal educado. Se comporta como un mal educado, pero se comporta en ese momento. Y luego tener una comunicación lo más limpia posible, evitar las críticas en la medida de lo posible, siempre. Y porque si no tenemos cuidado con esto que estamos viendo aquí, podemos crear muros que luego tardamos mucho en poder tirarlos abajo para poder conectar comunicativamente otra vez con ellos. ¿Qué herramientas os propongo yo desde aquí y qué herramientas se propone desde la neurociencia y qué propuestas se proponen desde la psicología? Pues bueno, primero lo que estamos haciendo hoy, entender qué pasa en su cerebro. Eso es lo primero. Saber qué está pasando en su cerebro y le encontraremos muchas explicaciones a muchos de los comportamientos. El tema de la empatía es fundamental si somos capaces de recordar cómo nos sentíamos nosotros cuando teníamos su edad. Eso nos facilita mucho que podamos conectar con ellos y empatizar cómo se sienten ellos en ese momento. Realizar una escucha activa. Tenemos que hablar poco. Yo soy muy dada a los sermones. Y os voy a poner un ejemplo de lo que me dijo mi hija. A mí me dio un toque de atención maravilloso. En uno de los momentos yo le digo, Ángela, pero tú ¿por qué te molesta tanto que yo te recuerde lo que haces mal? Que yo te digo, pero yo tengo mi obligación, Ángela, yo tengo que intentar corregirte las cosas que yo veo que estás haciendo mal. Y la respuesta de ella fue, mamá, es que cuando tú me regañas, yo siento que no sé hacer nada y que nunca voy a hacer nada bien. Bueno, aquello fue un shock para mí, porque yo dije, ¿hasta qué punto nosotros que nos creemos que no nos hacen caso y que no nos escuchan, les llegan nuestros mensajes? Pero les llega sobre todo el tono, la actitud. Y la actitud muchas veces cuando queremos regañarles es de desconfianza en ellos. Y eso es lo último que ellos necesitan. Entre cómo tienen su coco y que no saben en un momento determinado para dónde tirar y qué hacer, ni cómo resolver determinadas cuestiones, que nosotros no confiemos en ellos. Entonces ya es que se les desmorona el mundo. Utilizar siempre refuerzos positivos. Yo sé que cuesta mucho trabajo porque están como están, pero cualquier cosita positiva siempre hacérselo ver que eso es una cosa que está bien, que debe de repetirla y demás. Por supuesto, como ellos están en una edad de reivindicación, de que yo es que ya soy mayor, yo soy capaz de, es que tú te has creído que yo soy un niño pequeño. No, tú eres un niño, tú eres un adolescente, es verdad que ya no eres un niño pequeño, pero tampoco eres un adulto. Pero eso no quiere decir que tú estés preparado para todo. Entonces, hay que poner unas normas, pero siempre con cierto equilibrio, con dejarle espacio también para su desarrollo. Ese espacio, nos guste o no nos guste, hay que dejárselo. Pero sí es verdad que tienen que tener sus responsabilidades. Yo siempre digo que las responsabilidades hay que dárselas a los niños desde bien pequeños, acorde con su edad y su momento de desarrollo, pero hay que darles responsabilidades. La responsabilidad no es algo que se adquiere así en tercero de la ESO. No, la responsabilidad es que tú te haces responsable en la medida en que tienes responsabilidades. No hay otra manera de aprender a ser responsable. Entonces siempre hay que darles responsabilidades, pero teniendo en cuenta pues sus edades y sus capacidades. Y algo muy importante es que se tomen decisiones en la familia y contar siempre con ellos. Aunque a ellos parezca que están en otro sitio, que no les interesa, oh, qué rollo es mi padre, qué rollo es mi madre, que no, pero de todas formas contad con ellos. Con la toma de decisiones en la casa, que ellos sean partícipes. ¿De acuerdo?
Y que se equivoquen, se van a equivocar muchísimo porque como hacen de todo y no paran de una cosa a otra, de una cosa a otra, se tienen que equivocar. Además, yo soy de los que reivindican el error, porque de los errores es de lo que más aprendemos y de eso tenemos experiencia todos. Todos aprendemos de nuestros propios errores. Por otro lado, la tribu, crear tribu. Qué importante es que nuestros adolescentes se desenvuelvan con otros adultos, porque muchas veces no nos escuchan a nosotros tanto como escuchan a otros adultos que puedan ser referentes para ellos y de confianza. Entonces, hacer reuniones familiares con gente que sea de su confianza, donde ellos se sientan relajados y bien, siempre va a ser muy importante. ¿De acuerdo? Primero porque los otros adultos que no conviven con ellos van a tener una visión de sus comportamientos completamente distinta a la que tenemos nosotros, que en momentos determinados estamos saturados y quemados. Os hablo por experiencia propia, porque hay comportamientos que te machacan muchísimo. Hay comportamientos en la adolescencia que te machacan como persona. Y no te digo nada como padre y madre. Hay una frustración, hay un sentimiento también de no estar haciendo las cosas bien. Bueno, pues parémonos un poquito porque no se trata de eso, ¿de acuerdo? Y mostrémonos como somos, que somos humanos y que también nosotros cometemos errores. No pasa nada por decirle a nuestro hijo adolescente, no, perdona, me he equivocado. Bueno, no, he metido la pata hasta aquí. Perdona, ayer me pasé un rato. Te pido disculpas. No pasa nada, porque además nosotros también somos ejemplo para ellos. De hecho, somos el ejemplo más fiable, aunque estén en la edad en la que no quieren saber nada de nosotros y les molestamos. Yo se lo digo muchas veces a mi hija, digo, sí, ya lo noto, estoy de más. Me largo, y me largo. Porque sí, pero vuelvo a decir lo mismo, no tiene nada que ver con nosotros, no es algo, un ataque personal a nosotros, ni que sientan desprecio por nosotros, ni nada por el estilo. Es un momento en el que realmente les estorbamos para su desarrollo. Otra cuestión es que no estamos solos. En este barullo emocional en el que nos movemos también los padres, tenemos que ser capaces de reconocerlo y decir, estoy desbordado, necesito ayuda. Oye, pues para eso están otros padres adolescentes que necesitan la misma ayuda. Nosotros en nuestra asociación tenemos funcionando ahora mismo 2 grupos de apoyo de padres y la verdad es que funcionan de maravilla. Vamos, a mí me ha salvado de muchas meteduras de pata con mi hija el grupo de apoyo. Primero, que es un espacio buenísimo donde te puedes desahogar con lo que sientes, con personas que van a empatizar enseguida contigo. Y segundo, porque es una ayuda mutua, porque muchas cuestiones que tú no tienes resueltas y que no sabes cómo las vas a resolver, hay otros padres que ya las han resuelto en su casa, ¿de acuerdo? Con su hijo y han probado cosas y han funcionado. Funcionado, me refiero que funcionado en el sentido de que las tormentas que hay en las casas de los adolescentes, ese suflé se baje un poquito. Aquí no hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas mágicas, pero sí sabemos que hay cosas que hacen que ese suflé suba mucho. Bueno, pues tenemos que buscar fórmulas para bajarlo lo más posible. Mientras pasa la etapa, claro, mientras pasa esta etapa. Tenemos que dar diferentes señales. Vamos a saber diferenciar porque puede haber señales de riesgos reales de los niños que se estén metiendo en cosas realmente que no deben de meterse, de lo que es el desarrollo neurológico. Su cerebro está demandando una serie de cosas, pero hay cosas que ya se salen de ahí. ¿De acuerdo? Puede aparecer algún tipo de adicción que veamos que se meta. Vamos a ir sabiendo diferenciar lo que son comportamientos de la adolescencia, propios de la adolescencia, con otros comportamientos que ya se pueden salir de madre. Ahí tenemos que estar ojo avisor. Pero también, como he dicho antes, sin proyectar, teniendo mucho cuidado, porque yo sé que nos mueve el miedo, teniendo mucho cuidado de que esto es un síntoma de que después se va a meter en cosas más peligrosas, va a hacer cosas más peligrosas. Bueno, pues tenemos que recurrir otra vez a esto de que somos los adultos y tenemos que reaccionar como adultos. Lo he dicho antes, su comportamiento hacia nosotros no es nada personal. Ellos no tienen nada. De hecho,
Ya habéis visto que muchos adolescentes, me estorba y déjame, y cierra la puerta en la habitación y quiero estar solo. Pero si desapareces media hora y no sabes dónde está, cuando llegas, ¿dónde te metes? ¿Dónde has estado? ¿Y por qué no estabas aquí? ¿Por qué no me has dicho que te ibas? O sea, que no es nada personal con nosotros. Nosotros seguimos siendo sus padres, nos siguen necesitando igual, pero también se sienten mayores y cada vez que nosotros estamos ahí con un poquito de protección, ellos también vuelven a sentirse pequeños, que es lo último que se quiere sentir un adolescente. Utilizar el humor en la medida en que podáis, ¿eh? Intentar sacar un chiste de cada cosa porque con humor todo es más llevadero y es una fórmula muy buena para bajar el suflé. Ahora después he puesto en una diapositiva una foto de una tarta de cumpleaños que le encargó un padre de un adolescente a su hija. Bueno, la tarta es que no tiene desperdicio la tarta. Bueno, pues es una manera de estas batallas que tenemos con ellos, pues tomárnoslo con sentido del humor y sacarle un poquito de chispa, que también hace que podamos regular un poquito el ambiente familiar que muchas veces se genera con un adolescente, porque no solo afecta a los padres, también afecta a los hermanos y a todo el que esté por allí por delante. Volvemos a decir, tienen muchas habilidades y muchas competencias que van desarrollando y que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos muy pendientes solo de la conducta más negativa de los. Entonces, vamos a estar pendientes también de las cosas positivas y de esas competencias que van desarrollando y vamos a reconocérselas, porque es una manera de reforzárselas para que sigan trabajando en ellas, ¿de acuerdo? Aunque en un momento determinado tú le refuerces una conducta y te digas, sí, sí, ya lo sé, déjame. Pero eso cala, ¿eh? Ese refuerzo a ellos les llega, aunque parezca que no. El tema de la visualización, me gustaría pararme un segundo. No distingue la realidad de la ficción. Pues una forma muy fácil de comprobarlo. Si eso no fuera así, pues no lloraríamos cuando leemos un libro, cuando nos emocionamos, no lloraríamos viendo una película, no nos reiríamos, ¿de acuerdo? Y sabemos que eso no es verdad, pero lo estamos viviendo como algo real, porque nuestro cerebro no lo distingue, la realidad de la ficción. Es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos a visualizar, a cerrar los ojos y decir, a ver, ¿tú cómo te gustaría que fuera tu futuro? ¿Cómo te ves tú en el futuro? ¿Qué estás haciendo? Cierra los ojos. ¿Y qué haces? Y que se lo monten en una película como si fuera real, porque su cerebro eso se lo va a quedar y en muchos momentos de la vida va a tomar decisiones que lo van a dirigir justo hacia eso, porque su cerebro lo ha vivido como real, ¿de acuerdo? Entonces, si ellos tienen un futuro que sean positivos, creando, tú no te importe, tú móntate lo que a ti te gustaría, por grande que sea, por loco la idea, es muy importante que sean capaces de visualizar de lo que son capaces o lo que les gustaría, porque eso es el primer empuje. El apoyo incondicional siempre, cuando se plantean el tema de sus orígenes, si es que se lo plantean, ¿eh? Y de buscar a su familia biológica. Nosotros somos las personas, somos su ancla, somos los que tenemos que estar ahí siempre, 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 siempre. Quieran buscarlo o no quieran buscarla. Mi hija ya ha cambiado de opinión como 25 veces. Sí, los voy a buscar. Mamá, he pensado que no, no lo necesito. Después otra vez, mamá, estoy pensando que sí. Bueno, pues yo le digo, Ángela, es tu decisión, es tu decisión. Yo aquí me tienes para lo que necesites. Yo voy a estar aquí siempre contigo, para lo que necesites. ¿Necesitas ayuda para buscarlo? Aquí me tienes. ¿No quieres? Pues magnífico. Es tu decisión, es tu vida y son tus necesidades. ¿De acuerdo? Tenemos que huir mucho de sentirnos que nos hacen de lado porque quieren buscar a su familia biológica. Vuelvo a decir lo mismo, es que no tiene nada que ver. Su familia biológica también es parte de su vida, incluso de los que no quieren saber nada de ella. Eso no se puede evitar, eso es parte de su historia personal. Yo me gustaría que mi hija construyera una parte de su historia personal que no tiene, porque yo a Ángela la adopté con 10 años, ¿de acuerdo? Pero es que a ella la abandonaron con 3. Entonces ella tiene que construir esa parte de su vida que la tiene sin construir. Yo tengo la intuición, y se lo digo a ella, de que algún día buscará a sus padres porque
ha buscado a todos sus compañeros de orfanato, a sus profesores, a sus cuidadores, ha encontrado a todo el mundo, tiene contacto con todo el mundo, con lo cual, pero bueno, si lo hace, yo estaré aquí y será su momento. Y quiero terminar con una frase, aunque ahora después os voy a dar otra diapositiva con dos nombres de dos personas que yo os voy a recomendar para que sigáis ampliando en este tema. Para terminar, me gustaría que recordáramos que detrás de cada portazo, de cada silencio, de cada mirada de desafío, hay un cerebro tratando de entenderse a sí mismo. No somos padres perfectos y no necesitamos serlo. Lo que nuestros hijos necesitan hoy es nuestra paciencia, nuestra escucha y sobre todo saber que aunque ellos intenten alejarse para buscar su propia identidad, nosotros seguiremos aquí, con los brazos abiertos y el juicio pausado. ¿De acuerdo? Recomiendo. Podéis buscar en YouTube Antonio Ríos, es un psicoterapeuta experto en adolescencia, del que vaya a disfrutar, porque él tiene una manera de explicar las cosas que es maravillosa. De explicar los hechos, trabaja mucho con niños y adolescentes, por supuesto, y con padres. De explicar exactamente lo que hace y con un sentido del humor increíble. Y él empieza siempre sus charlas diciéndole: a quien quiera escucharme, esto se pasa. No pensáis que esta angustia vital que tenéis ahora mismo os va a durar para siempre. No, la adolescencia se pasa. Igual que se pasó la nuestra, la de nuestros hijos también. Y luego David Bueno es un neurocientífico de la Universidad de Barcelona y él lo que tiene es muy relacionado la neurociencia con la educación. ¿De acuerdo? Tiene muchas entrevistas en YouTube también y podéis buscar también mucha bibliografía que tiene y muy buena. Se los recomiendo a todos los docentes que estéis escuchando, a David Bueno siempre, porque os va a dar muchas pautas también en las dificultades de aprendizaje de vuestros alumnos. Y yo, pues mira, he corrido todo lo que lleva, son las 7:10. Yo también me interesa a mí también, la parte de las dudas, las preguntas, el decirme qué rollo nos has metido y demás. Esta es la parte que a mí más me gusta, la de la interacción. Genial. Así Pues que muchísimas gracias, Pilar. Lo primero, muy interesante. Y nada, ahora a continuación vamos a dar paso a todas las preguntas que han ido apareciendo en el chat, que Monse las ha ido recopilando. Si tenéis alguna, podéis aprovechar para ponerla ahora. Yo voy a poneros en el chat información sobre el grupo de padres adoptivos que tenemos, que imparte, bueno, que guía Monse. Es un grupo maravilloso de padres adoptivos maravilloso que se lleva a cabo todos los jueves de 7 a 8:30. Os voy a poner también el enlace para los siguientes webinars si os apetece inscribiros con el enlace de inscripción. Y también, bueno, si os ha gustado esta charla, agradeceríamos mucho que nos pudierais poner una reseña. Os voy a dejar también aquí el enlace. Y nada, a continuación vamos a dar paso a responder las preguntas. Bueno, yo quería decir dos cosas. Por un lado, está lo de, como decía Pilar, el grupo de padres. Es un grupo allá donde se haga, en donde los padres se sienten libres, sin ser juzgados. No es tanto normalizar las situaciones, pero sí es no sentirse tan solos en las cosas que les están pasando, porque vosotros, mejor que nadie, sabéis que esto, lo que pasa a veces en casa, no se le puede decir a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, se aprenden estrategias, uno se libera y me parece una herramienta fundamental para una familia adoptiva. Sobre lo primero que ha comentado Pilar, me gustaría hacer una especie de resumen en donde yo visualizo, cuando ella nos hablaba de la amígdala es el parque de bomberos que nosotros tenemos, que nos avisa de las alarmas que hay por ahí. Cuando hay una alarma, un fuego, sacan una manguera y apagan el fuego. Entonces, el niño pequeño se va acostumbrando a que cada vez que hay un fuego, cada vez que tiene hambre, cada vez que le duele algo, se hace el fuego, grita y el parque de bomberos lo apaga. Pero cuando esto no ha sido así, cuando no ha habido un buen desarrollo, las mangueras no están mielinizadas, o sea, que son las que van a comunicar, oye, que hay fuego, que tienes que actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a una adolescencia y que a veces esas mangueras no están recubiertas lo suficiente. Por lo tanto, la comunicación no suele ser igual de bien. La interpretación que hace del mundo está más en función de su propio temor
que de la realidad, ¿no? Decía Pilar, cuando regaño a mi hija, es muy frecuente que cuando a un chaval le regañes, como no hay, la amígdala está muy inflamada, el parque de bomberos está todo el día dando la alarma, lo que él interpreta es, como decía ella, no valgo, no hago nada bien. ¿Qué significa esto? Que no valgo. ¿Qué significa? Que me pueden abandonar otra vez. Entonces, lo que es una simple regañina, que para un niño que ha vivido un desarrollo sin trauma no va más allá, para un niño que ha vivido trauma va interpretando este tipo de regañinas o de broncas o de miradas, que ni siquiera a veces son mal miradas, como tienen que ver con que yo soy malo, ¿no? Entonces, bueno, la manera de abordar, ¿no? Lo que decía Pilar, este tipo de miradas a los niños tiene que ser de una manera diferente, con la escucha activa, bueno, con todo lo que ya ha dicho, ¿no? Y bueno, si te parece, Pilar, vamos a pasar por las preguntas. ¿Qué sucede cuando te dicen que el cerebro tiene poca mielina? ¿Afecta mucho en la adolescencia? Monse lo acaba de contestar. La mielina es la que va a hacer que el cable de conexión esté fuerte y sea resistente. Sea resistente. Es la manera que tienen además las neuronas de ser eficaces. Ya os he dicho que nuestro cerebro pretende siempre ser lo más eficaz posible. Entonces, si esa mielinización no llega a la adolescencia fuerte, las conexiones, además de muchas, es muy raro que a la adolescencia no lleguen las neuronas bien recubiertas de mielina. ¿De acuerdo? Pero sí puede ser con un tema de un trauma, con una adversidad temprana bien fuerte, puede pasar. Pero es extraño porque es la forma que tiene de sobrevivir, de trabajar bien nuestras neuronas. Entonces ellos, ya os he dicho que lo que pretenden siempre es ser eficaces, lo más eficaces posible, hacerse fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, puede pasar pues que las conexiones puedan ser más débiles. Pues sí, pero yo creo que en la adolescencia de lo que se peca en nuestro cerebro es de la fortaleza de las conexiones, porque son tal cantidad, además, que llega un momento que por eso se multiplican los comportamientos de los adolescentes y es imposible que nosotros estemos al día de todo lo que pasa en la vida de nuestro hijo en un día. En un día es imposible. Es imposible. Los estados de ánimo, la manera de contestar. Tan pronto viene y te da un abrazo y al rato, ¡oh, qué pesada eres! Otra vez estoy aquí y ahora qué quieres. Todo eso son reacciones de las muchísimas conexiones que se van dando en ese momento. Las propias conexiones hacen también que se segregue más mielina y se puedan recubrir también mejor. Vuelvo a decir lo mismo. Se trata de si el cerebro se ocupa de nuestra supervivencia, también se ocupa de la suya propia. Y la suya propia es su eficacia. La eficacia que tiene que tener para que nosotros podamos responder al entorno. Claro, pero hay también entender que el cerebro va madurando de atrás adelante, ¿no? Entonces, esto es lo último que madura y a veces le sale el impulso y este no ha madurado lo suficiente para frenar el impulso. Por eso en la adolescencia tienen muchas actitudes de adultos y de niños, ¿no? Porque hay momentos en que son adultos, pero hay otros en que este no filtra todo lo que tiene que filtrar, ¿no? Bueno, Y es la autorregulación eso es. la que hace que realmente la parte prefrontal empieza a estar. Cuando ya ellos empiezan a autorregularse, es porque ya realmente empieza a madurar toda la parte prefrontal. Pero mientras no llega a eso, la autorregulación es muy compleja, muy compleja. Bueno, aquí hay una pregunta que creo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Te la hago y si tú quieres, a mí me parece que no procede. ¿Cómo podríamos entender esto a la luz del fenómeno de los Therians? Creo que estamos muy... ¿Sabes lo que son los No, Therians? no, Estos pues, chavales que se identifican con animales, que sería como yo soy una mujer, me identifico con... no sabía el nombre, no Vale, pues sabía se el llaman nombre. así, pero bueno, creo que esto no tiene nada que ver con lo que Yo estamos creo que hablando, no. que habría que hablar incluso de procesos muy graves. Bueno, Mm, lo pasamos. Es que eso te iba a decir, que ahí hay realmente ya un problema. Ujú. Mm, A ver, una línea fija, muy interesante. ¿Cómo se puede ayudar a desarrollar la corteza prefrontal y las habilidades ejecutivas para hacerlos sentir confiados de sus capacidades e inteligencia, dado que están descubriendo y decidiendo sobre lo vocacional?
Vamos a ver, yo cuando nosotros hablábamos de metodología y hablábamos precisamente de esto, eh, recurríamos sobre todo a los pequeños logros que iban teniendo, que a nosotros nos iban dando ya pistas sobre cómo se iba madurando esa parte prefrontal, utilizar refuerzos constantes. O sea, cuando ya ves un signo de maduración que ya es capaz, por ejemplo, de discernir esto es más importante que esto, reconocérselo que eso es un paso importante que acaba de dar. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy atentos cuando toman una decisión que tú ves que ya hay cierta madurez de la parte frontal a la hora de solucionar un problema, reconocérselo. Lo que hablábamos antes del refuerzo positivo. Oye, chico, qué bien, pues mira, incluso muchas veces yo, con la metodología que yo utilizaba con los de infantil era que yo no sabía nada como maestra infantil. Muchas veces yo he recurrido a eso con mi hija. Ah, oye, Ángela, ¿cómo se te ocurrió eso? No se me hubiera ocurrido nunca, ¿no? Entonces, le vas dando también su espacio a las cosas que van haciendo bien y se las vas reforzando. Y el reconocimiento nuestro es muy importante también. Y darles experiencias en las que tengan éxito en la decisión. Empezar con cosas muy sencillas cuando son pequeños, que prefieres la chaqueta roja o la azul. Ya están empezando a decidir lo que decía Pilar, que tomen conciencia y que tomen parte en sus decisiones. Siempre se puede reforzar algo que ellos deciden y siempre se puede plantear una situación de forma que ellos puedan intervenir, ¿no? Puedan expresar lo que sienten. Otra persona dice, mi hijo me pide mucho mi opinión, sobre todo, sobre cualquier tema, pero claro, se enfada mucho cuando lo que opino no es su opinión, no es la suya, y me insiste mucho. Me repite mucho lo mismo para ver si mi respuesta cambia. ¿Qué debo hacer? ¿Le llevo la corriente? ¿Evito contestarle? Pues regla general, cuando te piden tu opinión es porque quieren que le digas lo que ellos saben, lo que piensan. O sea que muchas veces, o estaré yo equivocado, voy a preguntarle a mi madre, pero si tú le dices justo lo contrario, que él piensa que como debe de ser, es cuando se sienten mal. Entonces, muchas veces el truco es darle la vuelta. ¿Tú qué piensas de esto? Ay, pues mira, no me había parado yo a pensar en eso. ¿Y tú qué piensas tú? Y llevarlo a que sean ellos los que te cuenten lo que piensan. Vuelvo a lo que hemos puesto antes. Es mucho más importante escucharlos que hablarles. Los discursos yo los aborté por completo. Igual que, mira, no he dicho lo que yo hice con mi hija con el tema de los toques de atención, de reñirle, de corregirle. Me propuse máximo mm, 2 correcciones al día, máximo. Hiciera lo que hiciera. Si yo le corregido 2 veces, por una cosa muy gorda que hubiera hecho, yo me hacía la loca, porque necesitan ese espacio y esos tiempos también para equivocarse y meter la pata y no esperar automáticamente la voz nuestra diciendo, ¿pero qué pasa? Sino que ves que no hay reacciones, entonces son ellos los que tienen que analizar. Os lo digo como recurso por si os sirve. Preguntan si en el grupo la hora es de 7 a 8:30, hora peninsular española. Pueden entrar padres acogedores. Charlas como estas, agradecimiento. En el ámbito escolar, el chico adolescente no puede o no quiere estudiar. ¿Qué hacer? Pues volvemos a la parte prefrontal. Es Entender una que a toma veces no puede, entender que a Es veces que a no veces puede. y es que además que son decisiones muy fuertes las que tienen que tomar ya cuando está con la ESO. Yo siempre he sido muy machacona con la LOCSE. Mi crítica más feroz a la LOCSE fue, y que es una ley que yo defendí en su día porque fue muy innovadora, pero yo creo que la metedura de pata fue coger a los niños de 12 y 13 años y meterlos en los institutos. Eso fue la mayor metedura de pata que se hizo con nuestros niños, y eso en la adolescencia se ha notado. Porque cuando estaba la EGB, los niños estaban en primaria hasta los 14 años, en séptimo y octavo eran los mayores y se sentían los mayores y se les reconocía como los mayores, ¿de acuerdo? Y además eran el ejemplo y modelo para los más pequeños. Tenían una responsabilidad específica en el colegio. Un niño que cuando está en preadolescencia con 12 años, que empiezan a sentirse que ya son mayores y son independientes, los meten en un instituto donde vuelven a ser niños pequeños, sinceramente yo creo que les ha hecho bastante pupa. Les ha hecho bastante pupa. Y además niños de 12 años con el desarrollo que se da hasta los 16, y ya no te cuento si en el instituto además hay bachillerato.
Es que tienes en el mismo sitio niños con 12 años y con 17, que no tienen nada que ver unos con los otros. Es que son mundos completamente distintos ya. ¿De acuerdo? Entonces, en la escuela es verdad que la adolescencia es un momento muy angustioso, porque de todo este mundo de las emociones que estamos hablando, además nuestro cerebro no nos responde a la demanda que nos hacen los propios estudios, que además tengo que decir que cada vez se demanda de una manera más desmesurada y estamos con los niveles. Yo siempre digo que los niveles, el nivel es una herramienta de albañiles, no es una herramienta de docentes. Esto de medir los niveles, ¿qué niveles? Cada niño es un mundo y cada uno tiene sus capacidades y lo único que tenemos que intentar es desarrollar al máximo. Pero cuando uno es adolescente se encuentra en este mundo y en la escuela se le exige a tope, cuando ellos están en un momento en el que ven que no llega, pues imaginaros la situación de estrés. Si a eso le sumáis las redes sociales, el grupo de amigos, si además son niños racializados, el bullying. Pues yo lo que yo he vivido. Y mi hija pasó por 3 institutos. Pasas por 3 institutos con el tema del bullying. Pues yo me imaginaros, yo ya lo que menos me preocupaba de Ángela era que aprobara. Yo ya es que llegó un momento que aprobar era lo menos importante. O sea que el tema de la escuela es un tema peliagudo y en el que yo estoy trabajando a tope con la administración porque hay que darle salida. Bueno, vamos a ir un poquito más deprisa, que queda muy poquito de tiempo. Mi hijo, cuando viajábamos para conocer a su madre biológica, me preguntó cómo se tenía que comportar. Cuando le dije que hiciera lo que hiciera, que con nosotros no tenía firmada exclusividad, que se sintiera libre. Quiero que eso le ayudó a vivir todo desde sus sentimientos. Bueno, esta sería una buena estrategia, ¿no? Que él se sienta en libertad. Totalmente, ¿Es totalmente. conveniente ayudarle a que busque la familia de origen en la adolescencia o esperar a que exista una madurez prefrontal para el alumno, para asumirlo? Es una necesidad de ellos. Totalmente. Necesitarlo. O sea, no hay momento, ni madurez prefrontal, ni no madurez, es su momento. Es cuando llegue su momento. Mi hija tiene ya Y que, 21 años. y que lo decidan ellos, ¿no? Cuando sea su momento, que Claro, sí. es que es su vida, es su decisión. Es que eso es una cosa ya tan sumamente personal que nosotros lo único que podemos hacer es apoyarlo y estar siempre ahí a su lado. En nuestra experiencia hemos visto niños que han ido a su país con 8 o 10 años y han vuelto cambiados para mejor, y otros que han ido con 29 y han entrado con un brote psicótico. Entonces, hay que ver al niño que tenemos delante. Otra persona nos dice también, ciertamente el refuerzo positivo es la mejor herramienta. Tengo un adolescente en acogimiento con trauma complejo y lo que más me ha ayudado ha sido reforzar las pequeñas cosas que hace bien. Refuerzo positivo. ¿Hasta qué punto los traumas de las madres impactan en el desarrollo del bebé y en la futura relación o conexión en el entorno? Yo diría que mucho, pero Hemos hablado, siempre hablamos de nuestros niños, de la historia de nuestros niños, de los traumas de nuestros niños, pero ¿qué pasa con los traumas nuestros? ¿Qué pasa con los nuestros? Los nuestros están ahí claro. también y influyen, pero vamos, muchísimo, muchísimo. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer también nosotros como padres, de analizar qué pasa conmigo, En qué el último libro actuaciones, que voy a sacar hablo de padres ajá, reparadores y padres retraumatizadores. O sea que los padres tienen amigo, mucho que ver, mucho, 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 mucho. mucho que ver. Ujú. La última, dice, ¿cómo diferenciar un rasgo de adolescencia que pasará de un rasgo que pueda ser permanente debido a algún problema? Es lo que os he dicho, que hay que discernir entre lo que puede ser un problema o lo que puede ser un rasgo más de la madurez. Hay que tener cuidado con eso también. Quiero decir que no nos relajemos pensando, no, pero es como está en esta etapa del desarrollo Ya se neurológico, pasará. esto, pues no, vamos a estar atentos porque habrá cosas, puede haber cosas que no dependan de ese desarrollo, ¿vale? Y que estén ahí. Hay que estar atentos. Claro, y entender que toda persona, todo adolescente, es el resultado de lo biopsicosocial. Por lo tanto, su vida preadoptiva, el embarazo, parto, en los años que ha estado o meses o días con la familia biológica, su carácter, su herencia y la familia adoptiva.
Entonces no podemos decir que una cosa vamos a ir viendo, ¿no? Hay que ver, como dice Pilar, mirar. Me dice mi hija hace un par de semanas, mamá, ¿yo qué soy? ¿Lo que me corre por mi sangre o soy otra cosa? Y le digo, Ángela, tú eres la suma de todo lo que has vivido, hija. Esa eres tú, porque eso somos todos, la suma de lo que hemos vivido. En tu sangre puede haber cuestiones genéticas, pero tú eres la suma de lo que te ha tocado vivir. Y es que eso es así de simple. Bueno, me parece una buena frase para terminar, ¿no? Todos somos lo que nos ha tocado vivir y aquí estamos y seguimos como podemos. Pues Seguimos como nada, podemos, aquí lo efectivamente. dejamos. Muchísimas gracias, Pilar. Creo que ha sido muy A ilustrativo, muy vosotros. claro lo que nos has contado y seguro que contamos contigo en otra ocasión, aprovechando de tu buena voluntad. Así que muchas gracias a todos por estar un viernes Y por a la tarde vosotros. y un Venga, que placer estar descanséis. aquí. Buen fin de Muchas semana. Igualmente. gracias a Hasta todos. Y luego. disfrutad de Chao. vuestros hijos. Muchas gracias. Me ha encantado. Muchas Chao. gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas. ¿Tienes dudas? Llámanos, te esperamos.